Hola chicos, bienvenidos de nuevo a este curso de historia para presentar el examen de ingreso al nivel medio superior, el examen Comipems o algún otro que estés presentando. Vamos ya con el penúltimo tema de historia de México, que es el de instituciones revolucionarias, desarrollo económico de 1911 a 1979. Los primeros tres temas de o más bien los primeros tres subtemas, son los que hablan acerca de la Revolución Mexicana. Entonces, este video vamos a hablar de la revolución, ¿sale? La revolución es un tema bastante amplio, ¿sale? Entonces, mientras les voy explicando, voy a ir poniendo la información aquí en una pequeña línea de tiempo, ¿no? Vamos a empezar por anotar las fechas de cuando van a ser las principales causas de la revolución, ¿sale? Entonces vamos a empezar por 1906 y 1907, que tenemos las huelgas de Cananea y de Río Blanco. Ya no me voy a detener explicando en qué consistieron estas huelgas, porque pues eso ya lo vimos en la vez pasada. Nada más sería recordar que al final del porfiriato se empieza a enfrentar una crisis, ¿no? Y esta crisis, ¿por qué se daba? Porque ya el gobierno de Porfirio Díaz ya había caído en los excesos, ¿no? Del autoritarismo, la dictadura. Y entonces van a comenzar a haber personas que se van a oponer a Porfirio Díaz. En estas huelgas intervino el ejército, tanto mexicano como estadounidense, para atacar a los huelguistas. Entonces sí había ya mucho malestar en la población. La siguiente causa de la revolución vamos a tener en 1908 la entrevista que viene a hacer el periodista estadounidense James Krillman, ¿no? Esta se le conoce como la entrevista Díaz-Krillman, ¿vale? Y entonces viene este periodista a entrevistar a Porfirio Díaz, y ahí Porfirio es cuando pues va a cometer algunos errores al hablar de más, ¿no? Esto ya lo comenté en el video anterior, si no lo han visto está aquí en la lista de reproducción. Los principales errores que dijo Porfirio Díaz en esta entrevista fue que él ya estaba pensando dejar el poder y que invitaba al pueblo de México a formar partidos políticos para competir en elecciones el siguiente año. Entonces, ese va a ser el siguiente punto de esta línea, que en 1909 Francisco I. Madero va a crear su partido, ¿vale? El partido de Francisco I. Madero se llamó el Partido Antireeleccionista, ¿vale? ¿Y qué buscaba este partido antireeleccionista? Obviamente impedir la reelección de Porfirio Díaz y hacer un cambio en la presidencia, ¿no? Francisco I. Madero también va a ser autor del libro La sucesión presidencial y de este lema que se llama sufragio efectivo, no reelección, ¿no? También ese es algo de Madero. Francisco I. Madero también fue el primer presidente en hacer una campaña política, ¿no? Eso sería otra característica de él, que él va a recorrer el país en búsqueda de hacer una campaña política. Estos son los antecedentes ya inmediatos de la revolución. Aquí donde estoy poniendo esta línea significa que es un cambio, ¿sale? O sea, aquí en esta parte de la izquierda estas van a ser las principales causas. Ahora estas son las causas inmediatas a la revolución, ¿vale? Las causas ya más directas de la revolución. Podríamos mencionar también aquí dentro de las causas directas a los hermanos Flores Magón y al Partido Liberal Mexicano. Eso lo pongo aquí como una nota porque por lo regular no es algo de los temas de secundaria, ¿no? Pero de todos modos lo pongo para que tengas la referencia del nombre de los Flores Magón, ¿no? Partido Liberal Mexicano. Y también tenemos los periódicos de Regeneración y del Hijo del Aguizote, que serían los periódicos de oposición a Porfirio Díaz, ¿vale? Esto lo pongo así como una nota, una acotación, ¿sale? Por si llegaras a ver esos nombres de tu examen,
sepas quiénes son y de qué se trata. Entonces, cuando Francisco y Madero se lanza a la presidencia, Porfirio Díaz impide que Madero triunfe metiéndolo a la cárcel en el estado de San Luis. De ahí Francisco y Madero redacta el plan de San Luis Potosí, se escapa a Estados Unidos y promulga el plan. En este plan invita al levantamiento armado, y este levantamiento armado va a ser el día 20 de noviembre de 1910. ¿Vale? Este va a ser el inicio de la revolución. ¿Vale? Entonces lo voy a poner de este lado y este va a ser 1910. Francisco y Madero promulga el plan de San Luis. Y acuérdate entonces que el plan de San Luis va a invitar al levantamiento armado, ¿vale? Y la revolución va a empezar el 20 de noviembre de 1910. Esta es una primera etapa de la revolución, ¿sale? La revolución maderista. La revolución maderista dura poco tiempo, dura solamente un año. ¿Qué se logra en la revolución maderista? Quitar del poder a Porfirio Díaz y llega al poder Francisco y Madero, ¿sale? Ese es el triunfo de la revolución maderista. Fue relativamente rápido, ¿sale? Aquí no te voy a poner fecha exacta de los días, solo te voy a poner los años, ¿sale? En los que se van dando las cosas, ¿sale? Porfirio Díaz va a ser derrotado y se van a firmar los tratados de Ciudad Juárez, ¿vale? Ahí Porfirio Díaz renuncia y acuérdate que Porfirio Díaz va a renunciar y se va a ir del país, se va a ir a su exilio a Francia, en donde va a morir, ¿sale? Y va a dejar como presidente a León de la Barra, ¿vale? Que fue uno de sus allegados. O sea, Porfirio Díaz renuncia con la condición de que él escogería al sucesor, y entonces va a quedar como sucesor León de la Barra. Y con esto va a terminar la primera etapa, se puede decir, de la revolución, ¿sale? La revolución maderista. Entonces, de este lado izquierdo te puse las causas. De este lado derecho ya te voy a poner lo que es la revolución, ¿vale? Entonces acá están las causas, acá está ya la revolución, y la primera etapa entonces sería la revolución maderista. Ahora, una vez que Francisco y Madero logra llegar al poder, va a comenzar una siguiente etapa de la revolución, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Queda León de la Barra un tiempo como presidente, y después de ese breve tiempo llega al poder Francisco y Madero, ¿vale? Llega a la presidencia Francisco y Madero. Ahora, cuando va a llegar a la presidencia Francisco y Madero, él había convocado a la revolución y había prometido cosas, ¿no? Entre las cosas que había prometido Francisco y Madero era cumplir las demandas agrarias que tenían los campesinos del sur, principalmente Emiliano Zapata, ¿no? Cuando él llega a la presidencia no le dieron chance de nada, luego le dijeron cumple. Y entonces Francisco y Madero no va a poder cumplir de inmediato con la demanda agraria, y Emiliano Zapata, enojado, se va a oponer a Madero con el plan de Ayala. Eso pasa igual en 1911, ¿vale? Emiliano Zapata se opone a Madero con el plan de Ayala, ¿sale? El plan de Ayala va a tener el lema de tierra y libertad. Es bien importante que en esto de la revolución te aprendas de memoria los planes y tratados, ¿sale? Eso es a lo mejor lo principal de aquí, que te puedas aprender de memoria los planes y tratados, ¿no? Entonces, plan de Ayala, acuérdate que es el plan que hace Emiliano Zapata en contra de Francisco y Madero, ¿no? Es muy reconocido este plan de Ayala. De hecho, fue una de las bases de nuestra constitución de nuestra constitución actual. O sea, es uno de
de las bases con los que se creó nuestra Constitución, ¿no? El plan de Ayala, yo diría que es de lo más importante en el periodo de la Revolución, ¿no? Este plan. ¿Qué es lo que se exige en este plan básicamente? Que las tierras se les entreguen a los campesinos. Toda la política agraria del siglo pasado del país está inspirada en este plan, ¿no? Que expresa las necesidades y demandas de los campesinos. Entonces, esto sería así como que la primera parte, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Va a pasar que Francisco y Madero va a ser derrotado y va a ser traicionado, ¿vale? La presidencia de Madero duró muy poquito, duró hasta 1913, ¿no? ¿Qué va a hacer con Madero? Madero va a ser asesinado, ¿sale? Van a haber una serie de acontecimientos, ¿sale? Que se conocen como la decena trágica. ¿Qué fue la decena trágica? La decena trágica son una serie de acontecimientos que culminan con la muerte de Madero, ¿vale? ¿Cómo fue que murió? Francisco Madero va a morir después de que empiece una rebelión, un levantamiento que encabezaba Félix Díaz. En este del levantamiento, un grupo de insurrectos que apoyaban el gobierno anterior se van a levantar en contra de Madero, ¿no? Ahí va a surgir un personaje, o bueno, no surgir, más bien va a tomar importancia un personaje llamado Victoriano Huerta, ¿no? Victoriano Huerta era un hombre allegado a Francisco y Madero, era su hombre de confianza, ¿no? Sin embargo, Victoriano Huerta va a hacer un pacto con el embajador de Estados Unidos, ¿no? El embajador de Estados Unidos se llamaba Henry Lane Wilson. Entonces ellos van a hacer un pacto, ¿no? Este pacto se le conoce como pacto de la embajada, ¿no? Hace este pacto Huerta con el embajador de Estados Unidos y hacen un complot en contra de Madero. Entonces Victoriano Huerta va a traicionar a Madero. Al final lo va a encarcelar junto a José María Pino Suárez, que era el vicepresidente, y los van a asesinar aquí afuera de la prisión de Lecumberri, que hoy en día es el Archivo General de la Nación. Entonces, Victoriano Huerta es el que traiciona a Madero. Y eso es algo muy, muy famoso, ¿sale? Tras la derrota de Francisco Madero, tras su muerte, toma el poder un presidente patito que duró menos de una hora, se llamó Pedro Lascurain. Este presidente lo único que hizo fue tomar el poder menos de una hora para después entregarle el poder a Victoriano Huerta, ¿no? Y aquí empieza una mini dictadura de Victoriano Huerta, ¿no? Digo mini dictadura porque duró muy poco, ¿no? O sea, va a durar muy poquito la dictadura de Victoriano Huerta, ¿no? Entonces tenemos aquí ya los primeros años de la revolución, ¿no? Entonces aquí como puedes ver cambia la etapa, ¿no? Se acaba la revolución maderista, asesinan a Madero y ahora tenemos a Victoriano Huerta como un problema, ¿no? Así es que el año siguiente tenemos 1914. La revolución va a dar un giro. Ahora ya no estamos en contra de Madero, ya murió Madero. Ahora estamos en contra de Victoriano Huerta, ¿no? El principal opositor, el principal que va a estar en contra de Victoriano Huerta va a ser Venustiano Carranza, ¿vale? Aquí ya surge otro nuevo personaje, ¿no? Venustiano Carranza. Venustiano Carranza va a promulgar un plan, ¿no? Este plan se llama Plan de Guadalupe. Es bien importante que te aprendas los planes de la revolución, ¿no? Viene aquí en tu guía Comipems como la diversidad regional, ¿no? De los movimientos revolucionarios. Ahorita vamos a ir viendo esta diversidad, ¿no? Por mientras ya vimos los zapatistas, acuérdate que son del sur, en el estado de Morelos.
Luego teníamos a Francisco y Madero. Para esta etapa de 1913 ya murió, ¿no? Y aquí ya tenemos otro caudillo que es Venustiano Carranza, que promulga el Plan de Guadalupe. ¿Cuál es el objetivo del Plan de Guadalupe? Derrocar a Huerta. O sea, estaban enojados porque Huerta había traicionado y asesinado a Francisco y Madero. Y entonces se va a promulgar este plan, ¿no? A Venustiano Carranza también se le conoce por el ejército constitucionalista, ¿no? Él lo formó, él lo integró, este ejército constitucionalista. Como el nombre te lo indica, ¿qué quería el ejército constitucionalista? Quería que el país regresara a la legalidad, entonces quería promulgar una nueva constitución, ¿no? Ese era el objetivo que tuvo Venustiano Carranza, ¿sale? Aquí obviamente le estoy poniendo los datos principales de la revolución, ¿no? No te estoy poniendo ya datos más a detalle porque ya sería llenarte de información para tu examen. Una vez que se forma el ejército constitucionalista, se van a unir a Carranza otras facciones de la revolución, ¿sale? Aquí ya podríamos empezar a hablar de la división del norte, que sería uno de los bandos o grupos importantes de la revolución, ¿no? Aquí ya podríamos empezar a hablar de la división del norte, ¿no? Aunque ya existía desde antes, aquí ya podríamos empezar a hablar más de la importancia que tuvo, ¿no? ¿Qué fue la división del norte? Puedes leerlo aquí. Que Francisco Villa o Pancho Villa, Doroteo Arango, fíjate que su nombre real era Doroteo Arango, empieza a cobrar mucha popularidad e importancia en el norte del país, en el estado de Chihuahua principalmente, ¿no? Entonces la revolución empieza a tomar ya un carácter regional, ¿no? Está la división del norte de Pancho Villa, está la del sur de Emiliano Zapata, está Carranza que ya está aquí un poquito en la parte del centro queriendo organizar, ¿no? El grupo sonorense, o sea, va a empezar a haber una diversidad regional aquí en la revolución, ¿no? Y Francisco Villa va a ser el importante allá en Chihuahua, ¿no? Aquí puedes ver que empieza a tomar algunas ciudades como fue Torreón, por ejemplo, ¿no? Ciudad Juárez, Torreón, Saltillo, Zacatecas. Incluso ya de entrada a la revolución llegó a tomar la ciudad de Columbus en Estados Unidos, ¿no? O sea que aquí va a empezar a tomar importancia la división del norte, ¿no? Todavía no te la voy a poner aquí en la línea de tiempo, nomás era para hacer este paréntesis, ¿no? Ahora me voy a adelantar aquí un poquito y voy a poner 1916. La revolución va a tomar así que sus rumbos interesantes, ¿no? Venustiano Carranza va a volverse el protagonista de esta etapa de la revolución, ¿no? Aquí vamos a empezar a hablar de él. En 1916, voy a ponerle aquí un guioncito, ¿sale? Para no tener que hacer doble anotación. Venustiano Carranza convoca al Congreso Constituyente en Querétaro, ¿no? Y entonces ahí empiezan a redactar la nueva constitución, la empiezan a crear, ¿no? Ahí en la ciudad de Querétaro, ¿no? Y en 1919, en el mes de febrero, se promulga nuestra constitución, ¿no? Esto supongo que lo estás estudiando en formación cívica, pero la constitución, cuando se promulgó la constitución mexicana, fue la constitución más avanzada en el mundo, ¿no? Al poquito tiempo los alemanes sacaron otra y pues ya les quitó ese lugar, ¿no? Pero fue adelantada en cuanto a los derechos, ¿no? Y introdujo varios conceptos nuevos del país, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del artículo 3º, que es el de la educación, ¿no? La educación laica, ¿no? Un concepto nuevo para nuestro país, el laicismo, ¿no? Tenemos el artículo 27, por ejemplo, que es el de la propiedad de la tierra, ¿no? Aquí este artículo fue el que abarcó todo este problema agrario, ¿no? Que demandaban los zapatistas, ¿no?
la cuestión de la propiedad de la tierra y los recursos que hay, ¿no? Y está el 123 también, el del trabajo. Estos fueron los principales aportes o cambios de esta constitución. Hay muchos, ¿no? Ahorita nomás te mencionaré un poquito ¿no? En este ínter, entre lo que se va a crear esta constitución, ¿qué estaban haciendo los villistas y zapatistas, ¿sale? Se llevó a cabo una convención que se llama la Convención de Aguascalientes, ¿vale? Esta fue la convención revolucionaria, ¿no? En el que se trató de incluir a los diversos grupos que estaban peleando en México, ¿no? O sea, como que se quería llegar a un acuerdo. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo, ¿no? Fíjate bien lo que dice aquí, ¿no? Aquí estamos en 1914. Por eso te digo que es en este ínter, ¿sale? Si quieres aquí voy a poner una anotación, pero la voy a poner aquí abajo, ¿no? Para que no se confunda con lo de Venustiano Carranza. Convención de Aguascalientes. ¿Vale? ¿Qué se quiso hacer en la Convención de Aguascalientes? Reunir a los diferentes grupos revolucionarios para poder llevar un acuerdo, ¿no? Fíjate quiénes son aquí los principales invitados, ¿no? Están Carranza, Villa, Zapata, ¿no? Se va a poner un presidente nuevo para el país que fue Eulalio Gutiérrez. Aquí, como se derrota a Victoriano Huerta, se pone este presidente así como que para suplantarlo un ratito, ¿no? Pero como dice aquí, la convención se fracasó, se fracturó. ¿Qué quiere decir? Que los líderes de los grupos no llevaron un acuerdo entre ellos y entonces se van a separar, ¿no? Se va a fracturar. Aquí Villa y Zapata medio van a hacer amistad, ¿no? Ellos se van a reunir ahí en Xochimilco en 1914. Se van a reunir en Xochimilco Villa y Zapata y van a poder ellos, pues sí, a lo mejor tener algunos acuerdos, ¿no? Algo curioso de Villa, no sé si lo has escuchado, que él no tomaba alcohol. Era 100% abstemio, ¿no? Sin embargo, se dice que la única vez que tomó fue aquí con Zapata. Se dice que brindó con él en Xochimilco, ¿no? Quién sabe si sea cierto, pero lo que sí es comprobado es que no le gustaba tomar, ¿no? Se habían firmado unos tratados llamados Tratados de Teoloyucan y se lleva a cabo la Convención de Aguascalientes que te acabo de mencionar, ¿no? O sea, primero firman estos tratados de Teoloyucan, después se lleva la Convención de Aguascalientes y después Villa y Zapata se van a reunir, ¿no? Para empezar entre ellos a tomar un poquito de acuerdos y todo esto, ¿no? Después de que se reúnen Villa y Zapata, bueno, esto de acá es una foto, ¿no? Representativa. Después de que se reúnen Villa y Zapata y todo esto, toman acuerdos, va a venir la toma de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué es la toma de la Ciudad de México? Cuando villistas y zapatistas se juntan y toman la Ciudad de México, ¿no? Pero fue una toma, se puede decir temporal, ¿no? O sea, entran los ejércitos villistas y zapatistas a la Ciudad de México, van a estar en la parte del centro, ¿no? O sea, hacen su pacto, se juntan y avanzan a la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, pues no se quedaron aquí en la ciudad, ¿no? Entraron. Esta foto está tomada aquí en el Palacio Nacional, ¿no? Por aquí en esta foto está curioso, hay un niño que es hijo de Zapata, ¿no? Se ve por aquí el muchachillo, ¿no? Y esta es la silla presidencial. Entonces entran Villa y Zapata y toman la Ciudad de México. Después se retiran sus ejércitos y cada quien se va a su casa, ¿no? Y bueno, aquí nomás te quise hacer este breve paréntesis, ¿no? De lo que fue la Convención de Aguascalientes. Entonces, tratan de reunirse los ejércitos, pero no logran entenderse y se va a ir cada quien, ¿no? Después de que se hace la Convención de Aguascalientes, decíamos
Venustiano Carranza convoca en 1916 al constituyente, y ya que se convoca al constituyente se promulga la nueva constitución, ¿no? Se puede decir que con esto ya la revolución estaba llegando a su fin, ¿no? ¿Qué tenemos después? El asesinato de Venustiano Carranza, ¿no? ¿Cómo va a ser asesinado Venustiano Carranza, o por qué va a ser asesinado Venustiano Carranza, ¿no? Se acabó su periodo de gobierno, ¿sale? Termina su periodo de gobierno, lo voy a ir poniendo aquí para no hacer enredo, ¿no? Entonces, va a terminar el periodo de gobierno. Ya la reelección ya no existía, ¿no? La nueva constitución ya no lo permitía, ¿no? Sin embargo, Venustiano Carranza quería imponer al siguiente presidente, ¿no? O sea, él quería dejar, ¿no? Como ahí alguien de sus hombres, a un allegado, ¿no? Y aquí va a cobrar importancia el grupo sonorense, ¿no? Álvaro Obregón. Álvaro Obregón lanza un plan de Agua Prieta, ¿no? Los sonorenses habían cobrado mucha fuerza. Ahorita que hablemos del asesinato de Villa, vamos a ver un poquito de ellos, ¿no? De Villa y de Zapata. Termino esto, vemos el asesinato de ellos. Entonces, Álvaro Obregón lanza el plan de Agua Prieta contra Carranza. ¿Por qué? Como les decía, Carranza quería imponer a un presidente nuevo, ¿no? Entonces, va a lanzar Álvaro Obregón este plan de Agua Prieta en su contra. Venustiano Carranza va a tener que intentar escapar, o sea, va a querer escapar, y en su camino hacia Veracruz es que lo van a matar, ¿sale? Con la muerte de Venustiano Carranza se puede decir que ya la revolución llega a su fin, ¿sale? Bueno, aquí en lo que... Ahí está, mira. Entonces, va a ser asesinado Venustiano Carranza, como les decía ahorita, iba camino hacia Veracruz, es interceptado y es asesinado, ¿no? Con la muerte de Venustiano Carranza, la revolución prácticamente llega a su fin, ¿no? Va a asumir el poder Adolfo de la Huerta. ¿Y qué hizo Adolfo de la Huerta? Pues intentar pacificar el país, ¿no? O sea, como que poner ya en orden a las facciones revolucionarias y tratar de pacificar al país, ¿no? Y esto va a ser después de que es asesinado Venustiano Carranza, ¿no? Podríamos hablar un poquito del asesinato de Emiliano Zapata, ¿no? Emiliano Zapata va a ser asesinado en 1919, traicionado por un hombre llamado Jesús Guajardo, ¿no? En pocas palabras, Jesús Guajardo pues, era un enemigo, ¿no? Que quiso ponerse del lado de Zapata, por así decirlo, pero traicionarlo, ¿no? Jesús Guajardo lo invita a comer a la hacienda chinameca, y ahí en las haciendas de Chinameca llega Zapata, le presentan armas, o sea, como lo saludan, y a traición lo balacean y lo acribillan, ¿no? Entonces, 1919, acuérdate, ya había muerto Zapata, ¿no? Igual y aquí podría ponerte la pequeña anotación, ¿no? 1919 es asesinado Zapata, ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasaba en otras regiones del país, no? En el norte del país, el grupo sonorense, te voy a poner aquí entre paréntesis, grupo sonorense, ¿no? Se enfrentaba al ejército de la división del norte de Francisco Villa, ¿no? Al final van a lograr tener una supremacía, o van a lograr derrotar los sonorenses, ¿no? Acabaron siendo mejor armados, ejércitos más fuertes, ¿no? Más financiados, ¿no? Francisco Villa va a morir un poquito después, ¿no? Va a morir
un poquito después, ¿no? 1923, ya había terminado la revolución, seguía en el norte del país como bandido, perseguido por Estados Unidos, famoso, ya le habían hecho película los gringos, o sea, ya estaba todo ahí, ¿no? Y al final pues va a ser asesinado, ¿no? Viene muy, muy resumido aquí, en esta página del gobierno, ¿no? Importancia de Villa, aquí lo dice muy bien, ¿no? Representó al sector agrícola, pero del norte, ¿no? Durango y Chihuahua. Nada más que al final, como le decía, pues va a ser derrotado, ¿no? Uno de los personajes principales. Para terminar este video, pues voy a poner en grande esta presentación para que la puedas ver mejor. Puedas a lo mejor tomarle aquí una captura de pantalla y checar, sobre todo recuerda aprenderte la diversidad de personajes y de planes, ¿no? Te lo repito bien rápido: Francisco y Madero es uno, plan de San Luis. Venustiano Carranza es otro, plan de Guadalupe. Emiliano Zapata es otro, con el plan de Ayala y el ejército de sur, los campesinos de Morelos, ¿no? Francisco Villa, división del norte. Álvaro Obregón, plan de Agua Prieta y el grupo sonorense. En el siguiente video vamos a hablar más del grupo sonorense con Plutarco Elías Calles y todo lo que fue la formación del PRI y todo esto, ¿no? Vamos a ver la historia de cómo México se jodió. Entonces, esta fue la primera parte del tema 9. La siguiente video grabaríamos todo el fin del tema 9. Y el tema 10, la verdad que está súper fácil. Lo vemos en poquito tiempo. ¿Sale? Sería todo. Hasta la próxima.